Así es, comentarios nacionales políticos del ingeniero José Blandón Castillo. Le hablaba de lo que estaba ocurriendo en Brasil, lo que está pasando con Lula, le hablé de lo que está pasando en Ecuador con el expresidente Correa. Le hablé de lo que está pasando con el presidente Serén de El Salvador, y lo que está pasando en Panamá con el expresidente y exdiputado Ricardo Martinelli. No tengo el texto, no he tenido acceso a leer lo que dijo la Corte. Lo que sí sé es lo siguiente, que una Corte incompleta, 7 magistrados con suplentes, con algunos suplentes, estuvo presente, no los 9, 7. De esos 7, 5 tomaron una decisión de que la Corte siguiera, tal como lo expresó el Panamérica hoy, que fue el titular. Fíjese la diferencia en el titular. El titular de Panamérica, el resultado de esta decisión es ese que está en el Panamérica. La Corte decide mantener el caso de Ricardo Martinelli. 5-2. Pero en la información que tengo, la Corte no fue al fondo del tema. ¿Cuál es el fondo del tema? ¿Puede la Corte Suprema de Justicia puede la Corte Suprema de Justicia continuar juzgando a Ricardo Martinelli con respecto a tener competencia sobre ese caso? Por lo que dice el artículo 155, el 212 de la Constitución y los derechos que están establecidos en del 22 al 24 de la Constitución. Puede. Eso parece ser que no fue al fondo, sino lo que se dice es que la orden verbal del magistrado juez de garantía no deja indefenso a Ricardo Martinelli. Entonces se fueron a un lateral y no fueron al fondo. Eso es lo que entiendo. Al no haber leído eso, no le puedo hacer el análisis de esto, pero yo le voy a hacer el análisis político de lo que pasó ayer. Ayer, estos 7 miembros de la Corte Suprema prefirieron buscar el camino más fácil que enfrentar la justicia como esa. No hay la menor duda que la ley es clara. No hay ni siquiera espacio a la interpretación. Si ya él no es diputado, ¿qué hace la Corte juzgando a Ricardo Martínez? Eso es simple. Sí. Entonces han inventado una serie de subterfugios y esto lo que hace ¿qué es? Que pone la lucha política en otro nivel. Porque cuando la justicia no se aplica, lo que se eleva es el nivel de la confrontación social y política. No se engañen en eso. Por eso yo siempre le he sostenido que las democracias resuelven sus problemas por la vía de la constitucionalidad. Y cuando ella falla, solo queda la violencia política. Eso es lo que sucede. Y ese era mi llamado a la Corte. La Corte prefirió el camino fácil. Ya ellos asumirán la responsabilidad política de lo que hicieron. No puedo ir más allá porque no he leído absolutamente nada. No es mi costumbre hacer afirmaciones sobre cosas que yo no he leído ni he podido consultar. Lo que sí sé es la consecuencia política de lo que se hizo. Y no tengo la menor duda que el proceso seguirá. Y que la prensa, por ejemplo, fíjese lo que la prensa, el periódico La Prensa dice hoy, fuentes judiciales, y comienza a citar las fuentes judiciales que le dan información a ellos. Ellos en ningún momento buscan la contraparte. Ningún periodista, ninguna noticia que usted vea que se basa en fuentes oficiales o fuentes judiciales exclusivamente, tiene ningún valor como noticia. Ninguno. Eso no es noticia. Eso es cualquier cosa, planfetismo, o lo que usted quiera. Entonces, claro, aquí hay una lucha política en desarrollo, no hay la menor duda de eso. ¿No? Económica por medios políticos. Sí, sí. Yo creo que más bien la lucha es económica utilizando la estructura política que domina la justicia. ¿Eso se va a acabar algún día? Sí, se va a acabar, porque todo en la vida, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Entonces, lo que ha sembrado ahora la Corte es la necesidad impostergable de hacer una transformación constitucional que nos permita a nosotros borrar y poner una Corte con independencia, de verdad, al margen del Ejecutivo, al margen del Legislativo, al margen de la Contraloría, al margen de los medios de comunicación. Una Corte que haga lo que tiene que hacer en materia de Constitución y leyes, porque toda la presión está puesta ahí. Incluso el periódico La Prensa pone se eleva el nivel de Mejía yéndolo al ego del magistrado, porque el ego lo tiene bien alto. Bueno, además que también es un abogado de la prensa. Siempre vino de ahí.
La prensa siempre ha tenido un magistrado en la Corte Suprema de Justicia. Siempre, ¿eh? Bien. Pero mañana le prometo que tendré más información al respecto. Le quería hablar sobre el tema eléctrico. Ayer vi en la Asamblea, y entiendo que por aquí anda el diputado Pineda, vi varias iniciativas con respecto al tema eléctrico. Y quiero expresarle mi preocupación sobre cosas que están pasando. Yo no tengo la menor duda, usted conoce la explicación que yo les he dado sobre esto, pero tomar iniciativas como las que yo leí ayer, entre otras cosas que dice, que se garantice que la tarifa panameña será siempre 10% menos que la extranjera, es una ñamería. Sí, sí, pelea contra el mercado que es imposible. No, eso no es posible. ¿Cuál extranjera vamos a usar? El costo de Panamá es una cosa, el de Costa Rica es otro. Si nada más usted está impulsando el salario mínimo, usted ¿cómo va a comparar el costo de la energía en Nicaragua, por ejemplo, que no tiene una mano de obra, un costo laboral tan bajo con el de nosotros? A ver, esas cosas no se pueden seguir haciendo. Como está diciendo de que por inundaciones hay que indemnizar a todo el mundo. Imagínate que en las inundaciones que hay en el mundo, pues hay que pagarle a todo porque se inundó. Esas son cosas que son propias de las campañas electorales. Pero hay que ser cuidadosos cuando entramos en esto. ¿Y usted qué está escuchando esto? Ayer escuché a un candidato presidencial que decía que cuando él llegue a ser presidente, entonces va a bajar la tarifa. Inmediatamente. Inmediatamente. Esas son cosas que no se deben estar diciendo. Bien. ¿Qué es lo que está pasando? Si ustedes escucharon la posición del presidente de la República, le quiero decir sobre esas cosas algunas. Pero antes yo quisiera hacer un poco de docencia con ustedes, que es lo que debió hacer la SEP. A ver, maestro, ayúdeme aquí. Maestro, ayúdeme aquí. Hagamos un enfoque aquí. Esto es una factura eléctrica. Esta es la que recibe usted. Como esta usted recibe la factura eléctrica. La primera cosa que usted debe aprender como usuario del sistema eléctrico es a leer su factura. Aquí está. Ahora yo le voy a ayudar cómo leer. Entonces, si usted tiene, este es el recibo que entrega Gas Natural Fenosa. Usted se va a dar cuenta que allí está la lectura anterior, la lectura actual y el total de kilowatt hora que usted consume. Esa es la primera cosa que usted debe saber. Cuánto yo consumo mes por mes. Y por abajo hay una historia de su consumo mensual. Usted con ese consumo, usted puede saber si está subiendo o está bajando. ¿Para qué cosa? Para tomar las medidas que usted crea necesarias, porque el ahorro sí funciona. Sí funciona. Usted ve que hay niños que se paran, abren la refrigeradora y se ponen a hablar con la refrigeradora abierta. Bueno, eso es comprando energía. Lo que pasa es que usted está comprando y no está pagando de una vez. Si usted va a la tienda y compra un helado y no se lo come, usted lo paga, usted se lo gasta, pero ya usted sabe cuánto pagó. Cuando usted abre la refrigeradora y su niño se queda hablando con él o mirando a ver qué coge, ahí está gastando, está comprando. O cuando usted deja el aire acondicionado prendido y abre la puerta. Cosas como esas. Usted puede ahorrar. Claro que puede ahorrar. Pero tiene que aprenderle esto. La gente normalmente, usted le pregunta, ¿cuánto usted consume? 289, que es este recibo que tengo aquí. Eso no es el consumo, eso es lo que usted tiene que pagar. Pero lo que quiero hablarle es lo siguiente. Debajo de eso se desglosa el consumo de energía por las tres categorías que tiene el sistema eléctrico. Generación, transmisión y distribución. Y fíjense en este caso, este es un cliente que paga 265,66 dólares por mes, con un consumo de 1.459 kilowatt hora. Y es kilowatt hora porque esto es energía. La energía, cuando la potencia se transforma en el tiempo, se mide en el tiempo, entonces es energía. Bien, fíjese cómo se desglosa. Generación, de esos 285, 186 dólares con 19 centavos corresponden a generación. ¿Dónde está el gasto más grande? Ahí. En generación. En transmisión, de los 265,66, generación tiene 20,48. Es el gasto más pequeñito. Y el gasto siguiente, que es distribución, que es el que le lleva la luz de la baja de alta tensión a media tensión, a baja tensión, que es la que le reciben la mayoría de los residenciales, 78,29. Es donde usted tiene que prestar atención. Entonces, en ahorrar en generación.
¿Cuál es el principal error de la política del actual secretario de la SEP y de los que dirigen el sistema eléctrico panameño? Que es en generación, en donde ellos han venido, están metiendo la mano. La base de la generación nuestra, la canasta de generación nuestra, está compuesta por energía hidráulica, que viene de las hidroeléctricas, energía que viene del aire, las plantas eólicas, que se llaman así, las plantas de carbón, y las térmicas de diferentes categorías. Las plantas térmicas, el parque térmico nuestro actual, está compuesto de plantas altamente costosas, contaminantes y caras e ineficientes. Esa es la que yo tengo que eliminar de primero. ¿Qué hizo el actual director de la SEP, el señor Meana? Impedir, bajo diferentes subterfugios, con diferentes miembros de la actual, incluyendo la Secretaría de Energía, impedir el desarrollo de la planta térmica con gas natural del proyecto NG Power, que junto con AES Panamá generaban en la matriz suficiente capacidad de energía térmica más barata para que estos 286 de 186 dejaran de ser 186 y probablemente tendría una disminución de entre 27 a 30 dólares. Eso es un despilfarro atribuible a él, a los que hicieron esto. Porque había que desplazar, entonces, los ineficientes, porque el despacho se da del más eficiente al menos eficiente. Y además, esto tendría un efecto en el mercado ocasional, que es el mercado ese que ustedes no ven por ahí, pero que están ahí, de poner ese mercado prácticamente invariable. Y hasta estabilizaría el precio de la energía a largo plazo, porque a diferencia de AES, el proyecto de AES Panamá, que tenía una duración, su precio por 10 años, el de EGNA Power tenía un precio por 20 años. Usted no puede comparar un precio que probablemente el de EGNA Power sea un poco más alto que el de AES, cuando yo te estoy ofreciendo un precio a más largo plazo. Y eso es que yo estoy asumiendo un riesgo mayor, porque AES toma el riesgo a 10 años. NG Power lo tomaba 20 años. Entonces, en materia de energía y en materia de economía eléctrica y de economía en general, yo prefiero precios estables a largo plazo, competitivos, que precios bajos fluctuantes, porque sube abajo y después alto, entonces eso no me permite planear. Esas cosas usted las sabe con esta factura. ¿Qué está pasando en transmisión? Que transmisión ha venido subsidiando, porque el gobierno nos debió decir a nosotros, transmisión es una empresa estatal, es del gobierno. Hay muchos ojos pendientes de fracasar a ETESA para quedarse con ETESA. Hay gente que está pensando en eso. Entonces, ¿qué es lo que debe decirnos el director de la ETESA? ¿Cuál es el nivel de rentabilidad de esa empresa en este momento y qué usted necesita en materia tarifaria para que la empresa sea rentable? Porque hay mucha gente protestando. Yo estoy seguro que si a los muchachos de la universidad le hubieran explicado que para salvar ETESA de no ser privatizada debemos hacer un ajuste tarifario, ellos lo hubieran entendido. Pero esto ha sido montado sin tener gente con la capacidad técnica de entender lo que están haciendo, porque responden a órdenes de quienes son los dueños verdaderos de esa decisión. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Tenemos una empresa de ETESA cuya tarifa de conducción de energía, porque esa es la autopista por donde va la energía de alta tensión, no le da rentabilidad. Simple. Entonces, ¿cómo tenemos que resolver eso? Bueno, dame tus estados financieros, dime cómo es esto y hagamos un cálculo de tarifa. Eso es lo que yo hacía en el IRRE, por ejemplo. Eso lo sabe, por ejemplo, el ingeniero Rutia. Cuando yo llegué al IRRE, los ingenieros le habían dicho al general Torrijos que con Bayano la energía debe bajar. Cuando yo hago los cálculos y cuando yo llegué al IRRE, las proyecciones financieras no se hacían en el IRRE, se hacían en Nueva York. Y nosotros lo comenzamos a hacer desde el IRRE. ¿Y qué le tuve que decir al general Torrijos? Eso no va a ser así y tenemos que subir la luz. Y tuvimos que hacer los ajustes. Si no el IRRE hubiera quedado quebrado, no hubiera tenido para hacer las inversiones. Pero eso no se lo han explicado a la gente. Han venido con cambios de posiciones y no posiciones. Entonces,
¿Cuál es el otro problema? Distribución. Yo le quiero preguntar a los usuarios del servicio eléctrico, ¿usted se siente satisfecho con el servicio que le brindan las empresas de distribución, sí o no? Si la respuesta es no, quiere decir que el trabajo de la ASEP no está funcionando. ¿Cuántas veces la ASEP le ha presentado a ustedes una auditoría de las tarifas? ¿Cómo sabemos nosotros que el subsidio que el gobierno le está dando a las empresas de distribución la están aplicando directamente y realmente a las tarifas? ¿Cómo sabemos? Auditando. Pero eso no, él está más interesado en mirar que NG Power no entre al mercado que mirar esto, que es su trabajo. No solamente en la parte eléctrica. ¿Cómo usted sabe, por ejemplo, que usted está comprando un servicio de Internet a una determinada velocidad y lo que están vendiendo es otra cosa que no tiene esa velocidad? Ustedes lo están estafando. ¿Qué hace la SED por eso? Eso es una cosa prohibida en la SED, hablar de eso. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Fíjese lo que dijo el presidente de la República. El presidente de la República, en una intervención que ustedes escucharon hoy aquí, dijo que lo que había hecho el director de la SEP era legal. Yo creo que ninguna tarifa de estas fue tomada primero sin autorización del Ejecutivo. Para que estemos claros, ese es el gran dilema de la SEP. Que la Autoridad de los Servicios Públicos no tiene la autonomía que debe tener una empresa de regulación, que no debe responder a los intereses de nadie, ni del Ejecutivo, ni nada. Si usted acepta un puesto de director de la SEP y le dicen que la orden la va a recibir el presidente, entonces va a irse para su casa. Sí. Esta no fue una decisión tomada por él, pero fíjese, señor Meana, queda usted solo, usted va a quedar solo. Porque usted es el que firma todas estas cosas, usted es el que no le hace caso a la Corte Suprema, usted es el que firma todas estas resoluciones, usted fue el que firmó la resolución impidiendo el desarrollo y entrada en operaciones y de pruebas de la hidroeléctrica de Barro Blanco, ¿se acuerdan? Hay una resolución suya, ilegal. Entonces, en este caso, ¿cómo es posible que yo le pueda cargar a los usuarios del sistema eléctrico en transmisión cargos por la ineficiencia del dueño de la planta? Eso no es posible, eso es ilegal. El director de la SEP es el que primero que debe decir, yo no voy a firmar eso. Un componente del aumento sí tiene que ver con el combustible. Pero ellos no explican nada. No explican nada. Le echaron la culpa fue a Martinelli, porque para ellos es más fácil. Como esa es la costumbre de echarle ya la historia, de echarle la culpa al gobierno pasado ya, porque ustedes son la historia hoy. Ya no voy a echarle la culpa a Martinelli, ¿qué tiene que ver Martinelli en esto? En el caso de la cárcel, él firmó esto y si Martinelli tiene ese poder, hombre, todavía es presidente, pues. Entonces yo creo que el presidente hizo una propuesta. Si esto se quiere bajar, entonces sometámoslos al paquete de la ley de responsabilidad fiscal y auméntelo para que entre como gasto. Pero yo hago la pregunta. ¿Eso es dinero de este bolsillo para este bolsillo? ¿Y por qué no lo sacan de los ahorros del gobierno? A ver. Entonces, estas contradicciones que están ocurriendo es lo que nos llevan a nosotros a decirle lo siguiente. El principal problema del sector eléctrico y de telecomunicaciones también es la falta de una política coherente, cristalina, transparente, para que las cosas ocurran de acuerdo a lo que dice el mercado, con la regulación del regulador en lo que él está facultado legalmente para regular. Porque es que lo que está ocurriendo ahora, todo el mundo quiere meter la mano en un sector que está invirtiendo más de $1.000 millones de dólares al año. ¿Usted sabe lo que significa? Este ambivalente de que hoy día una cosa y mañana hacemos otra, eso lo que tiene es un efecto negativo en las inversiones. ¿Quién va a querer venir a invertir en Panamá si hoy hay una regla de juego y mañana hay otra? Pero para eso necesitamos hombres y mujeres en los puestos de dirección, sobre todo regulatorios, con carácter, con independencia. Entonces la primera cosa que la Asamblea deberá hacer es cambiar la forma como se escoge el director de la SEP, el secretario de Energía y el director de la ETESA, que deben venir de profesionales que no estén vinculadas a la industria eléctrica. O que sean vitalicios. Sí, porque hay profesionales que ya no están. Por ejemplo, cuando Aya Moscote ejerció la presidencia,
Rafael Moscote. Rafael Ayas Moscote. Y Nilson Espino era otro que estaba Y por... José Guanti. Y Guanti por telecomunicaciones. Eran hombres que venían del sector eléctrico, pero que no tenían vinculaciones comerciales. Y fue, digamos, una secretaría, una SEP de lujo. El ente regulador. De lujo. Técnicamente preparados, con un nivel de conocimiento insuperable. Los tres. Los tres. Los tres. Porque profesionales tenemos. Lo que estamos poniendo a cualquier pelafustán, que entonces quedamos en esto. Yo quiero advertir nada más que debemos ser cuidadosos, tanto la Asamblea Nacional como el Ejecutivo, entender, porque hay mucha gente diciendo, cambien, tumben, hay que poner tal cosa. Ojo, el sector eléctrico necesita inversiones anuales de más de 1.000 millones y no podemos estar haciendo ñamerías que impidan la entrada de ese capital al país, porque no lo tenemos, nosotros tenemos que traerlo. Entonces, con todo eso, ¿qué le quiero decir? Yo creo que el país no fue bien informado, fue mal informado, fue sorprendido por una decisión que ellos ya sabían desde el 15 de junio. Y la decisión que tomaron era una decisión incorrecta. El 15 de junio no, desde el 2 de enero, cuando les tocaba ya el 30 de junio, si no había hecho las adecuaciones, ya sabían que iban a pasar. Entonces, todo esto le quiero decir porque también hay muchas cosas que están diciéndose por ahí, que nosotros estamos vendiendo energía afuera. El balance nuestro de compra y venta de energía a Panamá no es de lo que se está diciendo. Es casi parejo. No es que eso nos presente a nosotros nada. Lo que sí es cierto, que Panamá necesita fuertes inversiones en transmisión y seguir invirtiendo en el paquete de generación, pero con plantas que sean altamente eficientes, bajas en su costo. Ahí está GenePower, por ejemplo. Yo cuando vi ese proyecto, yo lo hubiera firmado y yo hubiera hecho todo lo posible para que se hiciera. ¿Por qué? Porque es el que me garantiza a mí el precio más largo a 20 años, era el que yo tenía ahí. ¿Por qué no lo hicieron? Porque ese es el costo más importante en su tarifa. Por eso es importante que usted mire su recibo y aprenda a ahorrar. Termino esto. No importa qué haga el gobierno con esto o no. Lo importante es que usted, cliente residencial, no se deje engañar. El ahorro funciona. Uno de los grandes problemas que tienen los Estados Unidos como país, como nación, es su baja tasa de ahorro, que es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros. El ahorro no solamente es poner plata en el banco, sino hacer que nuestros gastos familiares bajen, sobre todo en áreas donde el confort. Por ejemplo, nuestros niños llegan al mediodía, llegan de la escuela, ponen el aire acondicionado y se arropan. Eso yo lo he visto. Entonces, ¿para qué tiene que tener el aire acondicionado? Póngaselo bajo control. Usted tiene, por ejemplo, los microondas, los altos consumidores, el calentador de agua. La gente se baña con agua caliente en el trópico. Entonces, usted tiene miles de formas de ahorrar, no solo por el incremento de la tarifa, sino por usted. Los celulares constituyen un gasto increíblemente alto. Entonces, ahorre. Pero eso lo deberá hacer la autoridad de los servicios públicos. ¿Usted ha visto alguna campaña de ahorro de ellos para educarlo a usted? No. El director de la Autoridad de los Servicios Públicos alguna vez le ha dicho a ustedes cómo leer su factura eléctrica. ¿Le ha enseñado alguna vez algún audito de cómo se comportan los subsidios que el gobierno da, si se están aplicando correctamente y si no se aplican, quién se queda con esa plata? Entonces, ¿por qué? Porque en materia... Voy a terminar con esta anécdota. Fíjese, el ahorro el incremento de tarifas, por cualquier vía que se dé, es tan sensible que mi madre, que en paz descanse, un día le aumentaron la tarifa, ella tenía 11,50, se la aumentaron a 12 con algo. Y ella fue al IRRE Chitré. Y yo era director del IRRE. Y le dice a la muchacha, ustedes son unos ladrones. Y la muchacha con mucha cortesía le dice, pero señora amada, usted no se da cuenta que usted está diciendo y su hijo es el director del IRRE, dice, él también es ladrón. ¿Por qué esto es tan sensible? Que no hay nada que le moleste más a uno, la crítica, que le cabre más a uno, que uno vaya a recibir el recibo de luz y le tiene $60. En estos días vino por aquí un señor
que tenía un consumo promedio de $21 y el recibo le vino por 1.100. 2 veces. 2 veces. Y a la altura todavía. ¿Cómo es posible que ese recibo hubiera salido al público? Nada más pregúntese eso. Y todavía él tiene que gastar tiempo porque ese recibo jamás debió salir. Entonces, esas son las cosas que tienen a la gente enfadada, para no decir la palabra que debo decir. Entonces, todas estas cosas importantes, ahora que está aquí el diputado Pineda, que le metan el ojo a esto, pero el cerebro, no es que estamos en campaña electoral, no, mira, antes que la campaña electoral, mi querido amigo diputado Pineda, que está aquí con nosotros, pensemos que tenemos que estabilizar el país para ir a las elecciones con la economía lo más fuerte posible, porque nosotros no podemos destruir el país ahora porque es Varela, porque mañana el país puede ser de cualquiera, de nosotros. Entonces hay que actuar con responsabilidad. Y nosotros, que hoy estamos captando más de 4.000 a 5.000 millones de dólares, perdón, 2.500 millones de dólares por año, debemos incrementarlo para invertir más en el sector eléctrico. Pero tiene que haber un juego justo. Nosotros no podemos tener gente que esté decidiendo en función de los intereses económicos del grupo que representa donde esté. Él tiene que representar el interés de los usuarios del sistema. Lo dejo con esas reflexiones y escuchemos qué nos dice a nosotros en esta entrevista Don Raúl Pineda. Don Raúl Pineda. Así es.